Hola, buenos días. Soy un peregrino de Andosilla, me llamo José Manuel y venimos desde Andosilla andando hasta Javier. Por ahora llevamos hechos 15 kilómetros, que es el recorrido hasta Falces. En Falces nos hemos juntado 30 personas y luego mañana vamos desde Lerga, nos juntamos 80 personas más. La salida desde Andosilla ha sido un poco terrorífica porque ha sido agua, agua, agua y más agua. Vamos caladitos hasta arriba. El camino después ha parado un poquito, ha ido muy bien. Ahora vamos a almorzar, luego iremos a comer a Olite, a merendar a San Martín de Eus y sobre las 6 de la tarde llegaremos a Lerga para coger el autobús y volver a casa otra vez. Yo llevo 20 años yendo a Javier, fui porque estuve bastante fastidiado y vino unos amigos a acompañarme y desde entonces no lo he dejado y eso es una experiencia muy dentro.